Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas, a esta nueva entrega de Entre Surcos y Voces. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente en este living y en este lugar de Campo TV para ofrecer una charla, ¿no? Yo siempre digo que las charlas son actos de resistencia hoy en día cuando todo tiende a alejarnos, a no escucharnos, a no darnos tiempo. Así que acá nos damos una horita para charlar en profundidad con alguien. En este caso, mi invitada, que está aquí a mi derecha, se trata de Selmira May. Ella es una especialista en educación que está trabajando en la UNESCO Montevideo y a quien le doy la bienvenida. Selmira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Nada, muchas gracias por este privilegio de sentarnos a charlar acá, hacer un poco de post-almuerzo para, como yo te decía, me gusta mucho contar lo que hago, así que me encanta y te agradezco la suerte de poder conversar contigo un poco sobre lo que hago yo y lo que hace la UNESCO también. Ahí va, para nosotros post-almuerzo, para quienes nos ven en casa, ya la cena, imagínate, así que pueden cenar, disfrutar de su comida y nosotros acá, charlando de la educación y de las diferentes cuestiones. Vamos a comenzar hablando de tu carrera, de tu trayectoria. Vos te formaste, recién me decías, como ingeniera agrónoma en la facultad, en la Universidad de la República, pero te especializaste en Reino Unido, si no me equivoco, en el área que tiene que ver con el agua, con el ambiente, temas súper actuales, ¿no? Sí, bueno, siempre digo, cuando reflexiono, pues me dicen, ¿qué hace una persona, una ingeniera agrónoma trabajando en educación? Primero creo que la educación es un poco una vocación de mucha gente. Sí. Yo te contaba que me gusta mucho comunicar lo que hago y creo que eso de alguna manera también me acerca al rol que tengo hoy. Pero siempre, primero me gustaron y me interesaron, cosa que la UNESCO también, que la que podemos charlar después, porque la UNESCO ocupa, que es, me gustaron mucho las ciencias. Yo tenía como mucha más facilidad por las ciencias que por las letras. Y además tengo como otro gran cariño o amor que es el campo. Que es como el lugar donde yo siempre, soy de Montevideo, pero siempre tuve la posibilidad de ir al campo desde muy chica y tengo como ese amor y es el lugar al donde voy. Ahora estoy como contando los días que faltan para los próximos días libres, que son los de la Semana Santa, turismo, criolla o de la cerveza, para irme para el campo. Y yo creo que eso fue un poco lo que en esa cosa de poca orientación vocacional que había cuando yo estudiaba, que hizo que me fuera como dirigiendo hacia algo que me gustó, una carrera que disfruté muchísimo hacer, que además, como toda carrera universitaria, para quienes tienen el privilegio de hacerla, me dejó muchos amigos, muchas vivencias, tuve la posibilidad de estar 2 años viviendo en la estación experimental de Paysandú de la facultad. Mirá, conozco. Porque hice mi tesis allá, así que tengo así un corazoncito también por aquel lado. Y después empecé a trabajar en la UNESCO, sobre todo empecé en el área de recursos naturales y en lo que hoy se llama Programa Hidrológico Intergubernamental. Y bueno, como te decía, o sea, para mí el poder trabajar, saber, conocer, gestionar los recursos naturales es, creo que fundamental hoy día, lo vemos en todos los días. Y hoy trato también desde el otro rol, desde mi rol en educación, de acercar también esos temas al sistema educativo, que tampoco es algo que se quiere, pero que no siempre se encuentra, ¿no? Pareciera que cuando uno habla de educación habla de letras, ¿no? Como de lo humanístico, digamos, ¿no? En esa división que hacemos, que en realidad la educación debería ser integral. Pero te iba a preguntar eso, ¿cómo haces la combinación entre esta tendencia y vocación por lo educativo y tu perfil científico, de alguna manera? Bueno, creo que eso me hace un poco, siempre digo, soy un poco rara avis, ¿no? Dentro de las personas que se dedican a la educación, que son mucho más desde la ciencia política, desde la sociología, ¿no? Bueno, docentes, ni qué decir, de formación docente, pero... Y yo siempre encuentro, y lo tuve siempre, yo creo que de alguna manera la educación te forma no en el qué pensar, sino en el cómo pensar, ¿no? Yo tengo una cosa muy a veces muy cuadradita de eso del pensamiento científico, del pensamiento racional, del pensamiento que se basa en los datos, la información, la evidencia. Eso es muy, muy propio mío y de la formación que tuve, sin duda. Yo creo que es súper natural, porque el conocimiento en sí mismo es como más fácil de encontrar, pero además también el conocimiento cambia tanto que ahora te dicen, bueno, ¿qué te acordás? Mis hijos me preguntan, ¿qué te acordás de...? ¿Y vos te acordás algo de lo que viste en facultad? Bueno, yo creo que me formó mucho más como persona y en mi forma de pensar, de ver el mundo, de resolver problemas, de enfrentarme a situaciones,
que es lo que hoy me acuerdo de fitotecnia, digo, lo puedo decir, y algún profesor mío si algún día me ve va a decir, se nota. Mirá, reprobás ahora. Claro, o de métodos cuantitativos, pero creo que tiene mucho más con con el cómo te ayuda a hacerte una cabeza frente a hacer tu cabeza y ordenar tu cabeza y tus ideas frente a la vida, ¿no? Claro, porque yo te hacía la pregunta porque es una combinación un poco entre ese pensamiento abstracto que tienen las ciencias de la educación y el pensamiento más concreto que tienen las ciencias, le llaman duras. Las ¿no? duras. Bueno, yo las duras de enseñar, las duras de aprender, pero también son muy duras de enseñar, ¿no? Capaz que es eso. Pero a mí yo creo que me da una linda ventaja, no porque me pare en otro lugar que el resto, pero en poder combinar ambas cosas, ¿no? Y dialogar los dos idiomas. Y yo reconozco que aprendo y aprendo un montón escuchando a quienes vienen realmente formados, a los del palo de la educación, digamos, ¿no? Claro. Y he aprendido, es otro privilegio que tiene mi trabajo, que es eso, la posibilidad de escuchar y aprender. Claro. Mucho. En estos días que me decías, están asumiendo todas las autoridades del nuevo plantel, ¿no? De las jerarquías de la educación. Bueno, sí habrá que escuchar ahora, ¿no? A ver qué es lo que se plantean, también en diálogo con la UNESCO, de ver qué pueden hacer juntos. Sobre todo, bueno, eso nos hemos estado dedicando ya como listos, como para empezar, ¿no? Uno le viene como esa cosa de vamos por dónde, y hablábamos un ratito contigo también antes en cosas que son reconocidas por todos como cuáles son los grandes temas de la educación. El año pasado tuvimos la posibilidad de organizar un diálogo de candidatos. Primero fue un diálogo de referentes educativos de los partidos que tenían representación parlamentaria y que estaban presentándose a las elecciones, que fue bien interesante, donde estuvieron todos los referentes. Y después hicimos diálogos individuales con cada uno de los candidatos y sus equipos sobre educación, ciencia y cultura. Donde educación claramente tenía un peso mucho más fuerte que ciencia y cultura, lo que creo que ciencia era como siempre el más relegado, un poco en línea con esto que venimos hablando. Sí, sí. Decimos, las ciencias, todos hablamos de la importancia de aprender sobre las ciencias, y siempre pensamos en ciencias como ciencias naturales y exactas, ¿no? Pero que es como un tema que cuesta mucho colarlo en la agenda, ¿no? Sí. Sin embargo, en educación sí tuvimos diálogos súper productivos. En cuanto a educación y cultura, bueno, hay una manifestación concreta de las autoridades que acaban de asumir de trabajar mucho en esa combinación, educación y cultura. Yo alegre, vos sabés que trabajo en esa área. Sí, cierto, te conocemos muy bien, de tus inclinaciones. Ahí va, te voy a invitar a ver un corto de la UNESCO, justamente, y después lo comentamos si querés, y que nos cuentes un poquito de tu experiencia también en tu trabajo en organizaciones internacionales. Vamos. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por 193 países en 2015, tiene como objetivo número 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta tarea, que convoca a todos los países de América Latina y el Caribe a través de la Coordinación Regional de la UNESCO, se plantea como uno de los desafíos más relevantes de las últimas décadas. Desde la reunión de viceministros en Chile el 2016, se han realizado distintos encuentros y reuniones, como el de ministros de Educación en Argentina el 2017, la Cumbre de Ministros de Educación en Bolivia el 2018, y las reuniones del Comité de Dirección Regional de Educación 2030. En el encuentro de 2017 se estableció la Declaración de Buenos Aires, que mandató conformar la coordinación de la Agenda de Educación y redactar una hoja de ruta para que los estados ejecuten políticas educativas a nivel nacional y regional, avanzando de manera coherente en las áreas priorizadas: equidad e inclusión, aprendizaje a lo largo de la vida, docentes y trabajadores de la educación y calidades de la educación. Los acuerdos de Cochabamba de 2018 dieron las directrices para establecer un mecanismo de coordinación entre múltiples actores y así cumplir juntos las metas de la agenda. Se designó a la UNESCO para que ejerza la Secretaría, mientras que el Comité de Dirección Regional deberá proveer orientaciones estratégicas a los estados. Mucho se ha avanzado regionalmente en la agenda durante los 4 primeros años,
Sin embargo, en abril de 2020, con el cierre de las instituciones educativas como medida para detener la propagación del COVID-19, más de 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe han quedado fuera del sistema escolar. En medio de esta crisis, mientras los países implementan modalidades de educación a distancia, a nivel regional, han sido convocadas múltiples instancias de diálogo técnico y político. Estas han concordado, entre otros aspectos, en la necesidad de garantizar la equidad y la inclusión, avanzar en sistemas educativos resilientes y un cambio de paradigma sobre el derecho a la educación hacia un abordaje intersectorial, donde destaca la oportunidad sin precedentes de mejorar los sistemas educativos de los países. Este espíritu de transformación hace que la Agenda de Educación 2030 sea más relevante y necesaria que nunca. Aquí estábamos observando este corto de la UNESCO que nos habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y específicamente del objetivo número 4 que nos dice del derecho a la educación de calidad. Y bueno, no sé si querías comentar algo acerca de este material. Yo creo que, a ver, lo interesante, lo íbamos mirando y tenía como muchas cosas. Yo creo que una cosa que es importante es el trabajo de la UNESCO, ¿no? De cómo trabajamos, porque ahí se veían desde cosas que son las que uno se imagina cuando se imagina la educación, y están niños en las escuelas, con esa diversidad que tiene la escuela, ¿no? Porque aparte eran niños que no eran claramente los nuestros, de la escuela blanca con la túnica y con la moña, pero digo, cómo a veces nos olvidamos de lo que significa la educación en el mundo todo, y la diversidad que encierra eso, ¿no? Decía, uno piensa una escuela en África, una escuela en países de Oriente Medio, las situaciones por las que están pasando, ¿no? ¿Qué les pasa a las niñas que no pueden acceder a la educación? Entonces me venían como muchas cosas que tienen que ver con los desafíos que tenemos en la educación desde hace muchísimo tiempo y que hicieron que exista hoy ese ODS 4, que nosotros decimos el ODS de educación, que es asegurar educación de calidad, equitativa, inclusiva para todos y para todas a lo largo y ancho de la vida, más o menos así es lo que dice. Pero después veía también esto de la pandemia, ¿no? que fue no solo para la humanidad fue un golpazo, tremendo, sino lo que significó en el volver a pensar la educación y ese sacudón que significó para la educación. Yo digo, desde cosas muy terrenales, ahí veíamos un montón de computadoras que se iban prendiendo, ¿no? Pantallitas que se prendían por toda la región de América Latina y del Caribe, y creo que vale la pena resaltar que fue la región del mundo que tuvo por más tiempo las escuelas cerradas, lo que significa eso en términos de pérdida de aprendizaje. No fue el caso de Uruguay. O sea, Uruguay estuvo en una situación de privilegio por una serie de circunstancias, muchas tienen que ver con políticas públicas en educación, y si decimos eso tenemos que decir Ceibal, que es la gran política pública en educación que tiene este país, de la que, bueno, hay algunos otros ejemplos también de programas que han perdurado a lo largo de muchos años, pero yo creo que eso hizo la diferencia y eso hace que hoy nuestro país sea mirado con ojos de admiración, muchas veces, de cómo se hace, cuál es el éxito, pero también no negar los efectos que eso puede haber tenido, que no se medían solo en aprendizaje, sino también la socialización, en los procesos de socialización, en los temas, en los impactos en la salud mental, en la sobrecarga que también, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, lo que significó, la exigencia que significó tener que ponerse a tiro con algo que existía pero que no se utilizaba. Fue tremendo, sí, todo de apuro. Todo de un día para el otro. Yo me acuerdo cuando la gente de Ceibal contaba cómo había sido el pico de uso por parte de los docentes en todas las plataformas, era una locura. Y cómo después, naturalmente, eso mismo volvió a caer, no a niveles prepandemia, pero volvió a caer. Y entonces yo creo que hoy es muy difícil el no hablar de lo que la pandemia nos dejó
por aprendizajes, o sea, por lo negativo, que es lo que veníamos diciendo, pero también creo que por una serie de aprendizajes. Yo decía, el mito de la época de los supersónicos, creo que era cuando decíamos, todos van a aprender por pantalla, nadie más va a ir a la escuela, no va a haber más docentes, vamos a volar y vamos a tener robots que nos barran. Bueno, nada de eso pasó. Aún hasta el día de hoy vemos que los robots no terminan de aprender a barrer, pero tampoco hay aprendizajes de calidad si no hay un docente, o no hay docentes, o si no está mediada por docentes, y que el mejor lugar para aprender es la escuela. ¿No? La escuela como espacio físico. Sin duda físico. Estamos en un tiempo de carencia de vínculos, y eso lo da la socialización, como decíamos, quizá en la evaluación que se hacía pasando raya después de la pandemia, lo que más extrañaron los chiquilines fue el contacto con sus amigos, con los maestros, y el aprendizaje se retoma, digamos, ¿no? Se puede adquirir, pero todo lo que enseña el vínculo con el otro, somos seres sociales y tenemos esa tendencia a encerrarnos, y la pandemia nos encerró más todavía. Encerró directamente. Así que bueno, yo creo que podríamos ir a la pausa con una canción, si te parece. Por supuesto, me encanta. Y como bueno, estuve tratando de averiguar qué te gustaría, y sé que vos conocés que yo soy media cantora, te traje 2 canciones, o sea, ahora vamos a disfrutar una, después en la otra pausa otra, y cerramos con el Cuarteto de Nos, porque ya la tercera dije, está ya demasiado autobombo. Entonces, la primera que te seleccioné para mostrar tiene que ver con una canción de mi autoría que habla sobre mi preocupación por este tema, vos que sos agrónoma, de las patentes de las semillas genéticamente modificadas y el riesgo que eso puede traer también en esto de que los alimentos son de todos, ¿no? Entonces, bueno, es como una crítica puesta ahí, te la dejo y la miramos, vamos a la tanda y después seguimos charlando. Genial. Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas.
Fachelo Joyeros, en Pocitos 21 y Ellauri. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup líder de la raza fuerte está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. Y aquí estamos dialogando con Selmira May. Ella es especialista en educación de la UNESCO aquí en Montevideo y bueno, tenemos un gustazo de poder recibirla y charlar de temas que a mí me apasionan, como todo el tema ambiental y como la educación, así que tenemos para rato. El programa dura 1 hora, pero yo me quedaría más. Sin duda agradezco tu visita. Y te quería preguntar por tu experiencia en organizaciones internacionales, ¿cómo ha sido, qué te ha dejado y cómo ha sido esto de trabajar la educación, ¿no? Pensando, una cosa es pensar en Uruguay y otra cosa es pensar, como vos decías, las necesidades de otros países donde de repente hay poblaciones indígenas, mujeres que no acceden a la educación como acceden en Uruguay, y otras tantas diferencias, ¿no? Sin duda. Bueno, es un ambiente, bueno, yo siempre digo, me levanto todas las mañanas diciendo el privilegio que tengo de trabajar donde trabajo, sobre todo, no solo, claramente, o sea, uno puede decir, qué lindo trabajar en una agencia de Naciones Unidas, qué glamoroso, puede decir, sí, lo es, o sea, la verdad que me ha dado posibilidades de lo obvio, que todo el mundo puede decir, qué lindo viajar. Otra gente es mucho más crítica con el rol de las organizaciones y de los organismos internacionales, también tienen su cuota aparte de certidumbre, sobre todo a la luz de lo que estábamos charlando un poco mientras que pasaba la canción, ¿no? Nosotros se supone que estamos de alguna manera destinados a ayudar a solucionar grandes problemas de la humanidad y uno ve que esos problemas siguen estando. Yo decía, hoy hablaba de la Agenda 2030, que hoy ya es la agenda para adelante. Estamos ahí. Bueno, y el año pasado hubo lo que se llamó el Pacto de Futuros, creo que es, me puedo equivocar, que fue estiremos los plazos porque no estamos llegando. Sí. Podemos culpar a la pandemia, podemos culpar a las guerras, podemos culpar a un montón de cosas, pero no estamos llegando. Entonces, no generemos una agenda nueva, que fue lo que se venía haciendo años anteriores, pero démonos más tiempo porque los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, un poco mi rol es, por un lado, sí, obvio el privilegio, por otro lado, la responsabilidad que uno siente de decir cuáles son las estrategias correctas. Exacto. Digamos. Yo tengo un cartel atrás de que vos lo debes haber visto porque nos hemos encontrado muchas veces virtualmente, que dice la educación transforma vidas. Yo realmente creo que la educación tiene ese poder y tiene ese poder de hacerlo desde una persona individual a esto que vos decías, ¿no? En estas preocupaciones que nos hacen, que son sociales, ¿no? Porque no son comunitarias, si se quiere, el poder transformar sociedades, comunidades, entornos, escuelas, familias, ¿no? Pero realmente creo que ese es el poder, creo en el poder transformador de la educación, y cuando digo educación lo digo desde la mirada más amplia, ¿no? Claro. La educación obligatoria, formal que uno vive en la escuela, sino la educación también a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, bueno, esa posibilidad de seguir aprendiendo. Y la verdad que estoy en un lugar, como te decía, de privilegio porque lo puedo hacer y a veces uno se queda tan contento. Bueno, esto, que si después contaras cómo nos conocimos, de decir, así puedo estar en una reunión de ministros que te decía, mira, de Cochabamba estuvimos, creo que fue la primera reunión de ministros a la que yo fui en mi rol de especialista de educación, pre-pandemia. Y después he estado en muchas, y esos son ámbitos naturales donde la UNESCO actúa. ¿Por qué? Porque tenemos, entre otros mandatos, el poder hacer llegar toda esta información, evidencia, generar datos. ¿Para qué? Para asesorar las políticas públicas. Exacto. Pero también el privilegio de conocer a las personas que están del otro lado, las personas que realmente están haciendo a la educación, ¿no? Yo cada vez que tengo la posibilidad de conocer a al que está bien del otro lado o sentarme enfrente a vos acá para charlar un rato, o en un lugar donde hay estudiantes, o sentarme a charlar con un grupo de docentes, digo, este es el privilegio, ¿no? El realmente ver cómo uno
llega y llega mucho más cerca. No desmerezco para nada, al contrario, me parece súper valioso el rol de la UNESCO en pensar, en ayudar a generar estrategias, en que los países trabajen juntos, en generar evidencia, en investigar, en generar datos, ¿no? Porque todas estas cosas decíamos, ¿qué pasó con la pandemia hoy? ¿Por qué sabemos que unos países les afectaron más que otros? Porque estamos todo el tiempo apoyando que se generen datos para realmente saber de lo que hablamos y hablar. Esto que decía al principio, ¿no? Es esta cosa de formación científica, de hablar en función de datos de información. Pero ese es uno de los roles, pero después la posibilidad que uno tiene cuando trabaja, sobre todo cuando trabajas en los países, porque hay gente de la UNESCO que tenemos una sede hermosa que queda en París, una ciudad hermosa también, donde hay muchísima gente que trabaja, pero a veces no tienen el privilegio que tenemos nosotros de estar con la gente. Yo siempre digo, es algo que no cambiaría nunca. Por nada. Entonces, a todos aquellos que trabajamos o tenemos algún rol en un escritorio, llamarle así, o bueno, que trabajamos más con la computadora, con los planes, con los proyectos, siempre nos encanta tomar contacto con las personas destinatarias. Es lo que nos da los insumos reales también. Total. ¿No? De saber qué está pasando, qué piensa la gente, así que entiendo perfectamente. Y el saber cuánto les interesa también, ¿no? Porque una vez va hablando de temas, la educación es un temazo en toda su amplitud, pero el escuchar, el poder vivir, si el que te está escuchando también lo siente así, el poder transmitirle la importancia que tiene no lo que yo hago, sino lo que queremos hacer y por qué es importante trabajar en esto, me parece que solo te lo da como esa cercanía, ¿no? Tal cual, tal cual. Has trabajado haciendo revisión en publicaciones científicas, ¿es así? ¿Cuál es la necesidad que observás en América Latina en cuanto a esta área? Porque me imagino que habrá un montón de desafíos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿por qué no vamos más por acá o por allá? O investigar en tal tema, o realmente hace falta meter recursos en esto. Yo creo que ahí hay varias cosas, obviamente desde el lado de la ciencia. El año pasado hicimos un trabajo, la UNESCO hizo un trabajo, no yo, sino mi oficina, de acompañamiento al gobierno en pensar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Creo que todos los países, y la educación no queda fuera. Y que está en permanente cambio, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tenemos que pensar? ¿Dónde tenemos que generar el conocimiento, ¿no? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿Dónde tenemos que generar las capacidades para que todo eso, todas esas mentes brillantes que tenemos, porque vaya si lo sabrá, investigadores en todas las áreas, traduzcan todo ese conocimiento sobre todo en el bien de las personas, ¿no? Claramente la ciencia, la tecnología, la innovación tiene que estar al servicio de... Claro. Tienen su propio fin, y por muchos años escuchamos, sobre todo cuando los que trabajamos en ciencias en algún momento, esto de los investigadores investigan para otros investigadores, para publicar documentos que leen pares de ellos, pero ¿no? Y qué importante, y cuánto más hemos visto que la divulgación científica, la alfabetización científica, el saber, y eso, bueno, de vuelta traigo el efecto pandemia, si se quiere, porque es como de los más recientes y más impactantes, ¿no? Cuán importante era que la gente entendiera lo que estaba pasando, pudiera... Cuando era una cosa sumamente compleja. Que tuviera información real y no falsa como circulaba. Y lograr entender y por qué se tomaban determinadas decisiones y cuál era el impacto en nosotros, ¿no? Entonces creo que eso nos demuestra cómo la ciencia, la tecnología y la innovación, si se quiere, tienen que estar al servicio de la vida de las personas, ¿no? Entonces, y volviendo a esto del investigar, yo creo que, y yendo al área de educación, a mí una cosa que siempre me preocupa o me resuena cuando uno habla de educación, hay como todo un gran conjunto de personas que saben mucho y que investigan mucho, que no necesariamente se comunican con quienes hacen las políticas, con quienes están en las aulas, ¿no? Quizás sí a nivel académico universitario, pero no de la maestra inicial, la maestra de primaria, el profesor de secundaria. Entonces, yo creo que ahí es importante pensar cómo ayudamos a nuestros docentes a reflexionar sobre sus propias prácticas, sistematizar, escribir. Yo digo, hay tanto hecho en educación y qué poco queda, porque qué poco se sistematiza. Uno sale a buscar las famosas buenas prácticas. Claro. Y no hay nada escrito. No hay nada escrito, porque tampoco les enseñamos a escribir.
no les enseñamos a escribir, a sentarse, a darle el valor a lo que hacen y decir, esto tiene que quedar registrado para otros, me importa compartirlos con otros. Yo decía, los científicos escriben para otros científicos, los docentes no tienen tiempo para sentarse a escribir las cosas buenas que hacen para compartirlos y compararlas con lo que hacen otros. Sí, también hay que hacernos una autocrítica de cuánto tiempo le dejamos a los docentes para este tipo de actividad, que llevan mucho tiempo, Sin ¿no? duda. Uno piensa que, bueno, que es parte de... Sí, el domingo de tarde. Sí, una cosa así. Sin embargo, la reflexión, sobre todo, para ponerse a escribir, lleva mucho. Para escribir algo realmente pensado, reflexionado, que le sirva a otro, ¿no? En su práctica. Y bueno, para eso hay que apartar tiempo, y para apartar tiempo hay que dejar el aula o hay que tener ciertas facilidades, así que Exacto. bueno, y acá tenemos el mensaje, que lo agarre quien No, quiera. me parece buenísimo y digo, nosotros nos lo llevamos porque también tenemos ese rol de hacer llegar las preocupaciones de quienes están en el ejercicio de la educación de todos los días, ¿no? Pero me parece que es algo que a mí siempre me inquieta, ¿no? El decir, me inquieta porque sé lo que viven los docentes, pero también porque uno sabe todas las cosas buenas que están ahí y que nadie va a poder rescatar porque ellos no tienen tiempo, ustedes no tienen tiempo de... ni tiempo ni práctica, porque también requiere el ejercicio, ¿no? Esto que decíamos, de sentarse, saber cómo escribirlo de la mejor forma para saber quiénes te van a leer y para dejar esa memoria, digamos, de qué y cómo hacer las cosas de la mejor forma posible. Tal cual. Bueno, te invito a ver otro corto de la UNESCO, no? ya que ha trabajado la UNESCO y se ha puesto ahí con todos los métodos de comunicación y educación. Vamos a observarlo y después lo comentamos. Perfecto. Hace 70 años, poco después de la creación de la UNESCO, con el impulso de un grupo de notables científicos de la región, nace el Centro de Cooperación Científica en América Latina, en Montevideo, Uruguay, con el objeto de promover y consolidar la ciencia en la región. En los años 50 se dan las primeras acciones en la región, entre ellas la Conferencia General de UNESCO de 1954 en Montevideo. En los años 60, UNESCO impulsa la política científica en América Latina. En los años 70 se da la descentralización y consolidación de los grandes programas. En los años 80 se da una mayor proyección en América Latina y el Caribe. Los años 90, de las actividades científicas y tecnológicas a la cultura de paz. En 2003, la oficina de Montevideo se hace cargo de la administración de Villa Ocampo, ícono de la cultura. La presencia de UNESCO en la región se consolida a través de sus diversas redes. Desde un trabajo intersectorial y multidisciplinario, se realizaron diferentes iniciativas durante 2018, las cuales reflejan nuestro trabajo en la región.
porque la región tiene muchos desafíos pendientes, porque estos desafíos que nos depara el futuro demandan más conocimiento científico, porque el futuro solo será posible en paz y cooperación. El compromiso de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO es continuar trabajando para el desarrollo sostenible, transformando la región. Ahí veíamos muy resumidamente una historia de la UNESCO que bueno, ya me decías, cumple 80 años este año. Estamos cumpliendo, bueno, en realidad creo que formalmente, sí, ese video creo que hablaba de los 70 años, así que yo digo, sí, ya nos estamos poniendo viejitos. Hay que hacer otro ahora. Hay que hacer un video nuevo, sin duda, porque 10 años pasan muchísimas cosas, pero a ver, lo que siempre me queda de esto, decís cuánto o cuán vigente está todavía el mandato de la UNESCO, ¿no? Tremendo. Yo te decía cuando empezó el primer video, que es algo que todos sabemos de memoria, el preámbulo de la UNESCO, y creo que es lo que dice, si no me equivoco, es el primer ministro, canciller de Inglaterra, de Reino Unido, era porque las guerras nacen en las mentes de los hombres. Y las mujeres, se agregó luego para hacerlo más inclusivo, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben construirse los baluartes de la paz. Tremendo. Y así es, porque educación, ciencia y cultura. ¿Cómo promover la paz a través de la educación, la ciencia y la cultura? Yo recuerdo hace 50 años atrás que cuando en mi época de niña se compraban enciclopedias, ¿no? Ya no era internet ni nada de eso. Y había una gran enciclopedia que me habían comprado y que contaba acerca de la creación de la UNESCO, ¿no? Como todo. Así que bueno, me acuerdo muy bien de eso. Si te parece, vamos al segundo video, a la segunda canción que te quiero dedicar. En este caso no es de mi autoría, sino de Alejandro Lerner, a quien, bueno, los de esta región conocemos muy bien y a nivel internacional, que hizo un disco de folclore hace mucho tiempo y allí incluyó una canción a la escuela. Y esta versión está filmada en la última Criolla del Prado del año pasado, que hice todo un espectáculo hablando de las escuelas, y en este caso se llama así, A la Escuela, de Alejandro Lerner. Quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos cambiar el rumbo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de tu escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a buscar nuestro destino de números y palabras. También se hacen los caminos de números y palabras. También se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar.
pa' que se acerquen a la escuela. Los estamos esperando con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia, no se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Aquí estamos conversando con Selmira May de la UNESCO. Ella es especialista en educación y realmente tenemos mucho para hablar porque tenemos muchos temas en común, así que acá estamos de los más entretenidas y también compartiendo la música. La próxima canción te prometo que no es mía, tampoco la quiero cansar a la pobre Selmira que vino a escuchar, quizá ella dijo voy a escuchar muchas canciones y de otros varios autores y mira. La pregunta ahora va por el lado de lo internacional. Has sido oradora en múltiples encuentros internacionales y demás y conocés, por lo tanto, a muchos actores de América Latina. Recién hablábamos de un encuentro de ministros en Cochabamba y así tantos. ¿Cómo ves a nuestro continente, a nuestra América Latina principalmente, en el aporte que pueden hacer a la ciencia y a la educación? Una región desafiante y desafiada, diría yo, ¿no? Es una región compleja, desigual, la más desigual del mundo. Sí, eso me decía un estudiante hace poco. Es la región más desigual del mundo, efectivamente, y bueno, uno si tiene esa posibilidad de circular, de ver, de conocer, de escuchar, claramente que lo ve, lo nota, ¿no? Y eso se traduce sobre todo en educación. Bueno, lo decía hoy, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, pero bueno, yo tengo un maravilloso grupo de colegas que, así como yo estoy acá, están desparramadas en su mayoría, pues son la mayoría mujeres. Tenemos algún que otro muchacho ahí metido también, con las que estamos en mucho contacto permanente, porque ya a esta altura somos familia, somos amigas, pero también porque compartimos mucho de esto de desafíos, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Les pasó tal cosa? ¿Hicieron tal otra? ¿Alguien tiene experiencia en esto? Y bueno, tratamos de compartir mucho de lo que hacemos, sobre todo para
evitar duplicar esfuerzos, recursos de la UNESCO, que son recursos de los países a fin y al cabo, pero son... Estoy pensando, tengo una colega que le toca cubrir una región grande, que es la región de lo que es para la UNESCO Centroamérica, que va desde, si bien hay colegas en la oficina de Guatemala y en México, pero después todos los países de... Honduras, El Salvador. Exacto, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Colombia, que se le sumó, digamos, en una última reforma de las oficinas de terreno. Y es otra cosa, ¿no? O sea, uno ve cuáles son... Obviamente todos compartimos los mismos desafíos de base, ¿no? Yo hablaba hoy de los aprendizajes, estamos todos como muy enfocados en esto de reforzar los aprendizajes fundamentales porque sabemos que en pandemia los chiquilines tuvieron retrocesos en lo esperado y eso es lo que además nos muestran siempre las pruebas estas estandarizadas de aprendizaje que todos esperábamos, PISA, bueno, ERCE, que es la que hace UNESCO. Pero también cuestiones que me acuerdo que post pandemia en una de estas reuniones de ministros compartíamos antes de la reunión, era la violencia en las escuelas. Yo me acuerdo que en ese momento no era una preocupación para Uruguay, o sea, en Uruguay quizás hoy está como mucho más en la conciencia pública, ¿no? Lo que pasa, la violencia ciudadana, que yo digo... es la misma violencia que de alguna manera repica en la escuela, ¿no? O sea, es muy difícil que no... esa violencia general... Sí, no está ajena a la escuela, a la sociedad. Exacto, no es la violencia, no es que la escuela esté más violenta, sino que la sociedad está más violenta y eso pasa también en la escuela, ¿no? Y me acuerdo que volvíamos de la pandemia y sobre todo una colega de Brasil y alguna colega de México, que uno dice, bueno, son países que ya venían con otro peso de la violencia social, decían, es impresionante lo violenta que se ha vuelto la escuela. O sea, empezaban los temas, estoy hablando, que quieras que no, pasaban 5 años de esto, ¿no? Y decían, bueno, 5 años de la pandemia, pero quizás 3 más o menos, de la vuelta plena a las escuelas. Pero decían, ¿a usted no le está pasando? Y tratando de pensar en este concepto de la UNESCO que pasó ahí en el video de la cultura de paz, ¿no? Que era muy el concepto que promovió Federico Mayor, que fue un director general muy eminente, que tuve el privilegio de conocer de la UNESCO, que hicieron el diseño de la cultura de paz, y que básicamente se trataba de cómo todo iba a este fin primero de la UNESCO, de decir, ¿para qué se creó la UNESCO? Para que no vuelva a pasar lo que había pasado, ¿no? Las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Trabajar ese concepto de cómo fomentar la paz en la mente de las personas, ¿no? Para evitar de vuelta los conflictos. Y entonces decíamos, bueno, pensemos todos en herramientas y en ese momento ya te digo, no éramos pensemos todos, pensaban algunos países. Y hoy, si querés, vemos como esa violencia se ha como extendido también en todos los países de la región y Uruguay no es la excepción. Exacto. Entonces, los desafíos de los aprendizajes, esto que me decías, ¿cómo lo ves como región? Son muchísimos los desafíos que tenemos. Quizás a veces lo que puede cambiar es la forma en que los podemos encarar por cómo los países, por idiosincrasia, por política educativa, hasta por los niveles de inversión que unos países pueden destinar y otros no. Pero tenemos claramente grandes problemas comunes. Sin duda. Cuando empezaste a hablar de las diferencias en América Latina, pensaban que las ruralidades, por ejemplo, no son las mismas. No es la misma ruralidad la de Uruguay que la de un país andino, que la de un país con selva, yo qué sé. Hay, ¿no? Diferencias que llevan a diferentes accesos a la educación, a los recursos. Pero cuando hablabas de la violencia, que es algo que nos atraviesa a toda la sociedad, pensaba en estas cuestiones que se han globalizado, como bueno, esto de las pantallas, el estar aislados, el no dedicar tiempo a la conversación, que yo te decía al principio, es un acto de resistencia, pareciera esto de sentarnos a charlar. Y eso yo creo que tiene 2 salidas. El ser humano reacciona en esto de no poder vincularse cuando encuentra la frustración del conflicto, o violentamente, es una, no lo logra resolver hablando, o te cancelas, la nueva moda, ¿no? Te borro. Bueno, la gente borra de las redes, no te escucho, pero también
aíslo, ¿no? O sea, y eso tampoco lleva a una construcción de la ciudadanía. Ninguna de las dos soluciones, ni la violencia ni la cancelación. Así que bueno, tenemos mucho para pensar, Selmira. Sin duda. Bueno, algo digo yo. Decidí una colega, volví de vacaciones y pensé que iba a estar todos los problemas solucionados. Le digo, se nota que no pensaste que trabajas en educación, no te va a pasar nunca eso. Claro, claro. Bueno, ojalá que vayamos mejorando con pasos firmes, de esos que no se retrocede después. Simplemente te quiero invitar a ver el tercer corto de la UNESCO que hemos preparado por ahí para después poder comentar. Estudiar ciencia es muy divertido. Investigar es una aventura. Uno tiene que fijarse un objetivo alto. Ese pienso que es lo más interesante. O sea, si uno se imagina la idea más loca que tenga, eso es lo que tiene que seguir. Tenés que mirar el mundo que te rodea y tratar de ir más allá, de ir descubriendo cosas. A lo largo en el camino se van a ir dando las situaciones de cómo ir llegando, acercándose a esa idea que uno tuvo que parecía que era totalmente loca, pero uno puede llegar a cumplir con ideales muy complicados en el área de la ciencia, pero los cumple, o sea. Y yo creo que cuando sos niño eso te fascina, no hay duda, de ir entendiendo por qué suceden las cosas. Entonces es muy importante la observación y después poder criticar o analizar. Conocimiento y bueno, uno va aprendiendo día a día como es la vida. La ciencia es parte de la vida. Estas mujeres científicas que fueron reconocidas por la UNESCO, pero pensar en el acceso ¿no? de más mujeres científicas en un área que ha sido relegada, ¿no? Pareciera a las mujeres o no se han animado, o siempre es el rol que se les asignó, fue el de la casa o el de tareas más maternales, que no son nada despreciables, es algo muy lindo también el rol maternal, pero tampoco es privativo de las mujeres las ciencias. Sin duda que no. Eso, yo te contaba hoy al principio, es uno de los temas que me preocupan a mí, me interesan quizás porque tuve la posibilidad de estudiar una carrera de ciencias siendo mujer, una carrera muy de hombres, además porque uno dice que si ingeniera agrónoma, éramos una minoría, te diría que ni el 10% de mujeres en relación a la cantidad de estudiantes que había. Y una cosa que también te comentaba es cómo la sociedad entiende aún hoy que sí hay una limitación para que las mujeres puedan desarrollarse en la carrera científica, ¿no? Y cómo eso impacta desde edades muy tempranas. O sea, claramente es un tema de percepción social. Hay evidencia que dice que no, las mujeres están igualmente preparadas para desarrollar una carrera en cualquier área, al igual que los hombres. Sin embargo, hay un libro súper interesante que tiene la UNESCO, que te lo cuento por si un día te interesa, tú que sos una mujer inquieta, que se llama Descifrando el Código, mujeres, que se llama Cracking the Code en inglés, se llama Mujeres en Ciencia, que tiene que ver justamente con entender las razones que hacen que las niñas, ya desde muy jóvenes, se autoperciban inferiores a los hombres en el desarrollo de carreras primero de las disciplinas o de las materias. De las ingenierías, soy peor en matemática que mis compañeros, el profesor le hace creer, porque el profesor lo tiene inculcado, no es porque el profesor, el maestro o la maestra sean malas, sino porque tienen esa concepción de que realmente las mujeres... Y eso hace que ya al momento de elegir las carreras, sean muy pocas las mujeres que se interesen por elegir carreras de STEM, porque es más fácil, para vos va a ser más fácil lo otro. Sumado al desarrollo de carrera, ¿no? Estas cosas que decís, el tema de la maternidad, de resignar roles por otros roles, que eso tampoco es algo que debiera existir. Uno debería, no importa los roles que vos asumas, no deberían ser competitivos, no deberían competir entre sí. Quizás parece muy fácil, yo lo estoy diciendo desde un lugar de privilegio y lo asumo así,
pero me gusta también sacarle ese peso de no hay nada que vos no puedas hacer. Y sobre todo también porque hoy lo hablábamos en una reunión esta mañana sobre tecnología y la posibilidad de elegir trabajos en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy es donde hay trabajos de mayor remuneración y son trabajos que a veces permiten que las mujeres podamos desarrollarnos mejor porque lo hacen más compatible con la vida personal. Entonces vaya si uno tendrá que pensar en hacer que todas esas niñas que ya en sus primeros años descartan el poder desarrollarse en una carrera vinculada a las áreas de STEM, no lo hagan, ¿no? Y alentarlas a ir por ahí. Son iguales que cualquier hombre y pueden ser mejores que cualquier hombre. Y que es eso, es la posibilidad de tener un buen trabajo, una buena remuneración, una carrera digna y que esta cuestión de que cada uno logre dentro de sus propios objetivos lo que se proponga, ¿no? Que eso es también lo que queremos a través de la educación. Por eso vamos a cerrar ahora con una canción preciosa que habla de eso también, pero antes, bueno, agradecerte. Placer enorme. Con nosotros y bueno, no sé si quedó algo que vos decías, no me quiero ir de la entrevista sin decir esto a la audiencia. Bueno, esta es tu oportunidad. La audiencia es no la gente de educación, sino es un público muchísimo más grande. Solo como reflexión final, hacer esta cuestión de la educación como bien público y el compromiso de todos en la educación, porque a veces es tanto lo que le pedimos a la educación que también tenemos que darle algo más, que es todos comprometámonos desde el lugar que nos ocupa en la sociedad, desde el lugar que tenemos, a que todos tengan esa posibilidad de tener una educación de calidad a lo largo, a lo ancho de la vida, inclusiva, equitativa, porque todos somos parte. La educación es un bien público, social. Todos somos parte. Si no somos parte de las propuestas o de lo bueno, somos parte del problema. Entonces, más bien... De hacer valer el derecho a la educación de todos y cada uno de nosotros. Exacto. Muchísimas gracias, Elmira. Gracias y nos despedimos con una canción de Roberto Musso, en el Cuarteto de Nos, que habla justamente de su hija en la muestra allí con todas las posibilidades de actividades que una mujer puede tener, entre ellas la de las ciencias y también el arte y también, bueno, todo. La ven. Se llama No llora y la disfrutamos ahora para terminar.